jóvenes, prosiguiendo con la clase respecto a lo relativo al derecho del consumidor. Propiamente hoy vamos viendo ya en especificidad lo que trata la ley del Código de Protección y Defensa del Consumidor, que es bastante importante, mientras vamos a tener la admisión de la mayoría de los que se encuentran. Ya, estamos admitiéndolos, por favor, y queremos que ustedes escuchen, pues no debe haber interrupciones mientras se tiene esta primera parte. Después conversamos todo lo que se requiera, ¿no? Entonces, ese ámbito de la aplicación de la ley 29571 en nuestra clase de hoy, y ahí queríamos tener presente algunos puntos de vista importantes, ¿no? Básicamente la noción del consumidor, el consumidor diligente, la teoría irracional del consumidor. En este punto habíamos tratado ya ayer algunas especificidades. La noción del proveedor propiamente que establece el código, como personas naturales o jurídicas, que puedan tener la habitualidad de poder fabricar, elaborar, manipular o preparar cualquier tipo de productos o bienes o servicios que sean pues tanto en forma enunciativa o en forma limitativa. El derecho a la información, que es uno de los elementos básicos, porque sin ello el consumidor pues no va a estar debidamente informado. Ello va a tener como consecuencia que existan riesgos en contra de este. Entonces el consumidor es quien sabe mejor que nadie qué es lo que necesita, pero igualmente el proveedor va a tener estas expectativas de la obligación de imprimir en cada uno de los consumidores la información requerida, ¿no? Eso es lo que necesitamos importantemente. Y entonces, además, tenemos claro de que pues, hay algunas disposiciones específicas que hay que tener presente dentro del tema del derecho al consumidor, es que el precio, uno de los elementos básicos, y este debe estar indicado en términos totales, incluidos los tributos, ¿no? Comisiones y cargos. Esto sucede a veces que en algunos establecimientos o en algunos restaurantes te dan el precio, pero esa no incluye los impuestos, y eso no es correcto. Entonces, esta es una de las cuestiones básicas que establece el Código de Protección al Consumidor, ¿no? Y del mismo modo, si es que se denuncia en moneda extranjera, esto debe consignarse preferentemente en moneda nacional, ¿no? Porque es la moneda que rige. Y también del mismo modo, la manufactura, la cual se está elaborando. Este derecho también implica, como ayer discutíamos brevemente, o anteayer me parece, el derecho a la no discriminación, ¿no? Aquí este es un punto importante, que no debe establecerse ningún ápice de discriminación alguna por motivo de origen, raza, sexo, etc. Sin embargo, habría que tener consideraciones a efecto de que los establecimientos abiertos al público, si es que van a establecer restricciones objetivas, deberían estar justificadas por algún motivo en sus instalaciones, aforo y otras, que lo conozcan en forma oportuna, clara, previa, ex ante, cada uno de los consumidores, que eso también es importante reiterar, ¿no? Y así de esa manera evitar igualmente los métodos abusivos de cobro, utilizando ya en efecto el libro de reclamaciones, las cláusulas abusivas y otros que son importantemente interesantes, ¿no? Dentro de este ápice, ¿no? Entonces, acá también debemos contener la importancia que tiene el efecto de hacer un análisis con respecto a algunos planteamientos, ¿no? Importantemente relacionados, por ejemplo, a algunas definiciones. Ya tenemos en general la definición, me parece, pero igual queremos reiterar la definición del consumidor, lo que establece la ley, como persona natural o jurídica, que adquiere o disfruta del destinatario, ¿no? Aquel producto o servicio material o inmaterial o de beneficio propio o familiar que pueda solicitarlo, ¿no? Consumidor. Pero hay diferentes tipos de consumidores, que incluso eso viene por historia, desde aún el código anterior, ¿no? A este último reciente, el 29571, y ahí tenemos, por ejemplo, algunas categorías de definiciones, que incluso lo tiene la ASPE, que es la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, que es un tema importante que también no debemos obviar dentro de este tema, ¿no? Entonces, acá tenemos el tema del consumista. ¿Quién es el consumista? Es aquel consumidor compulsivo, ¿no?
aquel consumidor compulsivo que no suele planificar sus compras, que casi nunca se informa antes de comprar, que no compra precios ni calidad, le encantan las promociones y casi nunca reclama. Es muy buena cantidad de personas que son prácticamente consumistas. No pregunta, sino ve su conveniencia, le interesa o no, no compara incluso a veces precios ni calidad, pero lo que sí le encanta, la promoción que se da, ¿no? Que eso también, ahí tenemos, por ejemplo, el consumidor medio, sí, que son muchos, que son consumidores que sí, a veces planifica sus compras, busca ofertas, se informa previamente del producto, algo le preocupa y por lo tanto tiene que hacer un análisis acucioso, cuidadoso, para evitar inconveniencias. Ese es un consumidor medio. Y el consumidor razonable, que también conversábamos ayer, bueno, ya tiene un estándar un tanto más equilibrado, lee las etiquetas, ve las fechas de vencimiento, compara precios, es decir, tiene una categoría de un estándar en la cual le permita pues tener cuidado de lo que lee y de lo que adquiere. El consumerista, que es otra modalidad de categoría, es el consumidor que compra responsablemente, pensando que no solo es su interés para él, ¿no? Sino para el beneficio que tenga él y cuidando incluso el medio ambiente. Este es el consumerista, aquel que pues tiene cuidado a lo que establece la ley, no compra artículos que de repente son de dudosa reputación o adquisición, busca que tengan todas las garantías, que ofrezca todo el producto, los estándares de calidad. Entonces, ese es el consumerista propiamente. Entonces, estas definiciones son interesantes porque nos permiten también precisar algo más respecto al derecho del consumidor, ¿no? Que están contenidas propiamente en la ley. Del mismo modo, también cabe establecer que en la ley hay un punto importante que hay que reiterar en esta clase, que es una clase resumen de lo que contiene lo básico dentro de los principios en materia de protección del consumidor, es los principios, ¿no? Francesco Carneluti habla de los principios, que los principios son a la norma como el alcohol es al vino. Hay una conectividad explícita entre los principios con la norma. Y esto lo relaciona también Savigny muy bien. Savigny es uno de los grandes gestores de las fuentes del derecho. Es el gran jurista que conceptúa las fuentes del derecho. Pero esta articulación que hace las fuentes del derecho fue bastante cuestionada por Jhering a Savigny. Y ahí surge la idea de la competitividad de las fuentes del derecho. Es decir, no solamente es el objeto de la norma, el objeto de la ley es la norma, como lo dice Pushta y después, 200 años después, lo dice Hans Kelsen, ¿no? Entonces, dentro del positivismo. Entonces, en esa estructura piramidal de la pirámide kelseniana. Entonces, ahí vamos a observar que no solamente el objeto, el derecho, es la norma, sino también los principios. Ahí va Francesco Carneluti, esa conectividad. Quien conoce principios, por más que no conozca suficientemente la norma, tiene criterios para poder entender y dilucidar. Estas fuentes del derecho competitivas que nos habla Jhering, ¿no? Es interesante e importante porque nos refleja todo un manejo de fuentes, como por ejemplo la doctrina, la jurisprudencia, los principios, en especial para poder establecer la conectividad con la norma. Estos principios son muy importantes. Savigny es uno de los grandes gestores de las fuentes de derecho y usted no lo puede obviar. Y esta fenomenología de lo que podemos tener a lo largo de la historia respecto al consumidor y respecto en general al derecho, lo tiene pues sobresalientemente Alf Rose, ¿no? Alf Rose es un gran jurista que nos refiere que el derecho es más que lógico, praxeológico. ¿Y qué quiere decir la praxeología? La dinamicidad que tiene el derecho y la fenomenología, que nos permite comparar los criterios interesantes e importantes. Entonces, bajo estos criterios, los principios que contiene el código son los principios de soberanía, por ejemplo, el consumidor, el principio pro consumidor, el principio de transparencia, de corrección de la asimetría. El tema de la asimetría informativa es un tema latente, cuestionable, que genera siempre inconveniencias. Entonces hay un principio de corrección de la asimetría. El principio de buena fe.
es básico, la bona fide, creada incluso desde la época del Corpus Iuris Canonici, ¿no? En la alta y baja Edad Media, a través del planteamiento jus naturalista de Santo Tomás de Aquino y San Agustín. Entonces, todo ese principio de buena fe es básico, importante. El principio de protección mínima, el principio proasociativo, el principio de primacía de la realidad que se da pues en muchos aspectos convenientes